A ver, me gustaría proponer una imagen mental muy rápida para arrancar. Dispara, a ver qué traes hoy. Pues que quien nos esté escuchando se imagine por un segundo frente a una encrucijada importante. O, no sé, con el dedo a punto de hacer clic en enviar en uno de esos correos que te cambian la vida. Uf, esa sensación de vértigo en el estómago, sí. Exacto. O simplemente lanzando una moneda al aire. Hay un instante, una fracción de segundo brevísima, justo antes de que la moneda caiga en la mano, en el que la decisión aún no está tomada. Claro, el futuro está completamente abierto. Eso es, está vibrando en todas las direcciones posibles. Es una sensación casi eléctrica, a veces incluso angustiosa. Y la razón por la que se siente así es porque en ese preciso milisegundo, el universo entero está contenido en un estado de puro potencial. Ujú. Es un momento de suspensión fascinante, porque claro, en esa milésima de segundo, todas las realidades coexisten, y cuando finalmente ocurre la acción, o sea, cuando la moneda cae y revela cara o cruz, ocurre algo verdaderamente monumental a nivel fundamental. Ocurre un colapso. Totalmente. Todo ese campo infinito de posibilidades, toda esa tensión, colapsa de forma violenta en una sola coordenada. Se materializa un camino y el otro, bueno, desaparece para siempre. Pues con esta idea damos la bienvenida a una nueva inmersión a fondo en nuestro material de hoy. Y madre mía, tenemos sobre la mesa un conjunto de fuentes verdaderamente excepcional. Sí, la verdad es que son unos textos que tienen tela. Son 4 ensayos bastante extensos que, a ver, si miras sus índices, parece que alguien los ha encuadernado juntos por error, ¿sabes? Ya, porque mezclan cosas que a priori no pegan nada. Exacto. Cruzan, sin ningún tipo de pudor, filosofía antigua, física cuántica, teoría de la información y teoría musical. Casi nada. Casi nada. Entonces, la misión de nuestra exploración de hoy es desgranar precisamente el hilo conductor que une disciplinas tan dispares. Vamos a ver cómo la realidad entera, desde la arquitectura del cosmos hasta, no sé, una melodía que escuchas en la radio, se sostiene sobre una estructura estrictamente binaria de ceros y unos. Y ojo, porque el argumento central que proponen los autores va mucho más allá de ser una simple metáfora bonita. Sostienen que el acto de tomar una decisión, ese colapso de posibilidades que mencionabas al principio, es literalmente el motor que mantiene viva la estructura del universo. Wow. O sea, no es algo que simplemente pasa dentro de la realidad, es que es lo que fabrica la realidad. A ver, es una premisa inmensa. Así que vamos a ir conectando los puntos poco a poco, porque prometo a quien nos escuchar que las implicaciones de esto te cambian por completo la forma de ver las cosas. Vamos, la forma en la que caminas por la calle. Totalmente de acuerdo. Para anclar esto, los textos nos piden que reduzcamos cualquier decisión, por dramática o enrevesada que parezca, a su forma más elemental en la teoría de la información. Es decir, a un bit, un 0 o un 1, quedarse o irse, ausencia o presencia. No hay término medio real en el fondo. Claro, y esa es la base material de todo el planteamiento. Solemos pensar en el sistema binario como un invento humano, ¿verdad? Como esa genialidad matemática que permitió crear los ordenadores a mediados del siglo XX. Sí, pensamos en Alan Turing y demás. Eso es. Pero la computación no inventó los ceros y los unos. Simplemente descubrió la sintaxis del universo y, bueno, aprendió a hablarla. En física cuántica encontramos la evidencia más clara de esto, con el concepto de superposición. ¿Vale? Cuéntame un poco más de eso. Pues, a ver, antes de que una partícula, como un electrón o un qubit, sea medida u observada, no tiene un estado definido. Es 0 y 1 simultáneamente. O sea, habita en una especie de nube de probabilidades, manteniendo vivas todas las opciones. Ostras, si aplico esa idea de la superposición cuántica a la psicología humana, de repente me doy cuenta de que la sensación de duda, esa parálisis antes de tomar una gran decisión en la vida, pues no es un fallo del cerebro, ni una debilidad de carácter, ¿sabes? Es un estado cuántico puro operando a escala macroscópica. Es el momento en el que el sistema tiene el mayor nivel de energía potencial. Fíjate, esa es una síntesis perfecta del argumento de los ensayos. La deliberación humana sería como el reflejo consciente de esa superposición. Pero la física dicta que el universo no puede sostener esa tensión infinitamente. Necesito un resultado. Exacto. Necesita decantarse.
En el momento en el que decides, en el que actúas, provocas lo que en mecánica cuántica se llama el colapso de la función de onda. El sistema abandona esa nube de probabilidades, pega un salto al mundo físico y adopta un estado definido. Y para ilustrar la magnitud de esos saltos, hay una parte en los apuntes que, te lo juro, me obligó a dejar los folios sobre la mesa y quedarme mirando la pared un buen rato. Ah, ya sé a qué parte te refieres, la de la genealogía. Esa misma. Propone observar la propia existencia humana a través de esta lente de bits y decisiones. Plantea que cualquier ser humano que esté vivo y respirando hoy es el resultado de una cadena ininterrumpida de unos desde el principio de los tiempos. Es una forma estadística vertiginosa de entender la supervivencia. O sea, cada persona es el extremo actual de un hilo infinitamente largo de eventos binarios exitosos. Y cuando lo visualizas bien, asusta. A ver, imagina un antepasado lejano en, no sé, el siglo XIV. ¿Vale? Esa persona decide, por el motivo que sea, no subir a un barco mercante en concreto. Y meses después, resulta que ese barco trajo la peste a su ciudad y todos los tripulantes murieron. Madre mía. Esa simple decisión fue un nodo, un bit que cayó del lado del uno. Si en cualquiera de los millones de momentos críticos a lo largo de decenas de miles de años, un solo antepasado hubiera tomado la decisión contraria, si un solo bit hubiera caído en cero. La rama entera de tu árbol genealógico se habría apagado. Desapareces. Exacto. La posibilidad de que tú o yo existamos hoy requeriría tal nivel de alineación de variables que es un auténtico milagro estadístico de la información. Visto así, no es que la gente a lo largo de la historia haya tomado decisiones de supervivencia. Es que nosotros somos la materialización viva de las decisiones que se decantaron por la continuidad. Somos información acumulada en una red que nunca llegó a cortarse. Una red. Fíjate, esa idea de una red de supervivencia y decisiones nos obliga a mirar muy hacia atrás. Si esta estructura binaria, esta especie de entramado invisible, es verdaderamente la gramática de la existencia. Ujú. Me surge una duda. ¿Es posible que las culturas antiguas hayan tropezado con esta verdad miles de años antes de que tuviéramos pantallas y procesadores de silicio? Pues los textos dedican un análisis exhaustivo a demostrar que sí, absolutamente. La intuición de que existe esta red operativa subyacente tiene milenios. Obviamente el lenguaje cambia según la época y el lugar, pero la topología que describen es sorprendentemente idéntica. Por ejemplo. Tomemos a Heráclito en la antigua Grecia. Él no veía el mundo como una colección de objetos inertes, sino como un fuego constante, un proceso impulsado por la tensión incesante entre opuestos. Usaba la imagen del arco y la lira. Instrumentos que solo funcionan porque dos fuerzas tiran en direcciones contrarias. Exacto. Si no hay tensión entre opuestos, no hay flecha ni hay música. A ver, espera. Aquí hay algo que me chirría un poco y quiero ponerlo a prueba porque soy un poco escéptico. Dime, a ver. Leer fragmentos de filosofía griega o textos religiosos asiáticos de hace, no sé, 3000 años y decir, ¡hala, mira, estaban describiendo bits y redes de información! ¿No suena un poco a que estamos forzando nuestra obsesión por la tecnología moderna en culturas que no tenían ni electricidad? Ya, entiendo por dónde vas. Es que es muy tentador ver clavos por todas partes cuando la única herramienta que tienes en la mano es un martillo informático, ¿sabes? Es un escepticismo muy válido. Y ojo, que los autores de los ensayos lo abordan directamente. La clave aquí está en separar el hardware del principio estructural. Vale. O sea, los antiguos no estaban profetizando la llegada de Internet ni tenían visiones místicas con servidores de Google. Lo que hacían era observar la naturaleza y usar las metáforas más sofisticadas de su época para describir la arquitectura del universo. Ah, vale. Hoy usamos el lenguaje de la computación, porque es nuestra herramienta más puntera para describir sistemas complejos. Pero ellos usaban la geometría, la mitología o, por ejemplo, los telares y el tejido. Vale, entiendo el matiz. O sea, no hablaban del ordenador en sí, sino de las leyes universales que hoy en día nos permiten construir esos ordenadores. Eso es. Y las similitudes estructurales son innegables. Por ejemplo, en el budismo mahayana encontramos el concepto de la red de Indra. Ah, sí, la mencionan en el segundo ensayo. Sí, se describe como una malla infinita que abarca todo el universo. En cada intersección, en cada nodo de esa red, hay una joya perfectamente pulida. Y cuando miras una joya, ves reflejadas en ella todas las demás joyas de la red, hasta el infinito. Qué bonito, visualmente es increíble. Y lo mejor es que si tocas un solo nodo,
la alteración se refleja instantáneamente en el tejido completo. A ver, es una descripción inmejorable de lo que hoy llamaríamos un universo holográfico o un sistema cuántico entrelazado. Es fascinante pensar que llegaron a esa conclusión a través de la meditación y la observación pura, sin aceleradores de partículas en Suiza. Y los apuntes mencionan también a los estoicos y a los gnósticos, que llevan esto a un terreno, casi cinematográfico. Totalmente. Los estoicos desarrollaron la idea del logos y el pneuma. Para ellos, no era un dios con barba y forma humana, sino un principio organizador. Una especie de razón universal invisible. Exacto, que atraviesa la materia física y le da instrucciones de cómo comportarse. Sería el equivalente filosófico, literal, a un código fuente ejecutándose en segundo plano. Pero lo de los gnósticos de los primeros siglos es lo que verdaderamente parece ciencia ficción. O sea, concebían el mundo material físico como una simulación. Una prisión ilusoria creada por un ser ciego llamado el demiurgo. Sí, su visión era súper oscura, pero muy interesante. Y para ellos, la liberación espiritual que llamaban gnosis no pasaba por la moralidad típica de portarse bien o mal, consistía en adquirir el conocimiento profundo de las reglas ocultas del sistema. Básicamente, entendían la iluminación como la capacidad de hackear las restricciones de la realidad. Es que inventaron la premisa de la película Matrix casi 2 milenios antes de que existiera el cine. Es alucinante. Lo es. Ver esa convergencia de pensamiento a lo largo de los siglos es deslumbrante. Sin embargo, y aquí viene el giro dramático, todo este sistema dual de opuestos presenta una falla lógica enorme que los ensayos señalan con muchísima astucia. A ver, ilumíname. Si el universo se sostiene imperativamente sobre dos fuerzas irreductibles, el 0 y el 1, la materia y la antimateria, el vacío y la existencia, y están en contacto continuo, ¿qué impide que colisionen? Claro. En física elemental, si juntas un electrón y un positrón, se aniquilan instantáneamente en un destello de luz, y no queda absolutamente nada. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el universo no se anula a sí mismo y vuelve al silencio? ¡Ostras! Para resolver ese problema masivo de diseño, el material nos pide que cambiemos el chip, que miremos de cerca uno de los símbolos más universales que existen, el del yin y el yang. Normalmente cuando alguien observa ese círculo, la vista se va directamente a las dos grandes áreas, ¿verdad? El bloque negro y el bloque blanco. Pero los autores nos dicen que el verdadero secreto del símbolo no está en los lados, sino en la línea que los divide, una línea que de forma muy deliberada no es una recta. Claro, es una curva serpenteante, una figura en S. Exactamente. Es un umbral en constante movimiento, como si fuera el cauce de un río. Y esa frontera dinámica es el único lugar donde ocurren realmente las cosas. Para explicar por qué esa línea no desaparece al chocar los opuestos, introducen una redefinición radical de una palabra que, todos hemos escuchado en el instituto en clase de física, la entropía. Y este es quizás el giro conceptual más importante de los 4 ensayos, ¿eh? Tradicionalmente, la entropía se asocia con la termodinámica. Nos la enseñan como la medida del caos, el desorden inevitable y la degradación térmica. Sí, la típica razón por la que tu taza de café caliente se queda fría si la dejas en la mesa. O por la que una habitación ordenada tiende a desordenarse sola con el tiempo sin que hagas nada. Es esa fuerza que arrastra todo hacia la decadencia. Pero cuando pasas esa misma palabra por el filtro de la teoría de la información abstracta, la connotación cambia por completo. O sea, los textos nos explican que, en la arquitectura de la realidad, la entropía no es simplemente caos. La entropía es el ancho de banda. Eso es. Y es vital entender el mecanismo de cómo funciona esto. Imaginemos la entropía, en este contexto, como si fuera la fricción en el mundo físico. A ver, explícame eso. Si sueltas una bola en una rampa súper lisa hacia un agujero negro y no hay absolutamente ninguna fricción, la bola caerá instantáneamente y desaparecerá, ¿verdad? Lógico. Pues el 0 representa ese fondo absoluto, el potencial puro, la nada que no requiere ningún consumo de energía. El 1 representa la manifestación, la creación, y existir en ese estado del 1 requiere un gasto constante de energía. Si no hubiera entropía, Si no hubiera esa fricción de la que hablas. exacto. Si no hubiera esa resistencia en el medio, el estado manifestado colapsaría inmediatamente de vuelta al potencial puro. Se acabaría la partida. O sea que la entropía es el espacio de seguridad, el amortiguador necesario para que la información fluya sin que los polos se toquen y se borren.
Me gusta mucho la analogía computacional que usan en el texto. La del código fuente. Esa. Comparan la entropía con el espacio operativo que separa el código fuente del programa en ejecución. A ver, el código fuente es el 0, contiene todas las instrucciones, pero estando estático en un disco duro, no hace nada de nada. Claro, no consume energía. Pero el programa abierto, consumiendo memoria RAM en tu pantalla, ese es el 1. Pues bien, la entropía es la distancia que permite que el programa siga corriendo sin cerrarse de golpe. Es una forma muy visual de entenderlo, y para llevar esa abstracción un paso más allá, los ensayos introducen la cinta de Mobius. Es esa famosa figura geométrica que parece tener una cara interior y otra exterior. Sí, la típica de los trucos de magia o las paradojas. Esa misma. Pero si pasas el dedo a lo largo de su superficie, te das cuenta de que, en realidad, es solo una cara infinita. Todo se retuerce y vuelve inevitablemente al mismo punto. Y fíjate, si aplicamos ese bucle geométrico a la experiencia humana, encaja a la perfección con nuestras propias contradicciones. O sea, la vida parece ser una carrera constante por la cinta de Mobius. ¿En qué sentido? Pues que primero nos impulsa la fuerza de la expansión, de la entropía positiva. Queremos sumar unos. Buscamos complejidad constantemente. Estudiar una carrera, conseguir un buen trabajo, comprar una casa, tener relaciones complejas. Llenamos el ancho de bando de información al máximo. Ah, ya veo por dónde vas. Pero llega un punto de saturación en esa misma cinta donde la fuerza contraria toma el relevo, ¿no? Exacto. Empezamos a anhelar la simplificación. Buscamos el minimalismo, deshacernos de cosas, irnos a una cabaña en el campo a buscar silencio. La fuerza que tira hacia el cero empieza a disolver toda esa complejidad. Y el ahora, el presente puro que habitamos cada día, es precisamente esa zona de tensión en el bucle donde la creación de información y su disolución corren en paralelo. A la misma velocidad. ¡Qué pasada! Es increíble. Pero claro, todo este andamiaje de termodinámica, física cuántica y geometría es súper denso. Por eso me parece un movimiento tan brillante que la última fuente nos proponga sacar estos conceptos de la cabeza y bajarlos al cuerpo. Traducirlos, digamos. Eso es. Traducir este código binario invisible a algo que el cerebro procese sensorialmente de forma instintiva. Y lo hacen a través de la música. O sea, resulta que la acústica es el modelo a escala perfecto de cómo funciona el universo. Es un modelo empírico fabuloso, la verdad. Y la premisa arranca, como no podía ser de otra forma, en el silencio absoluto. Ese silencio es el lienzo en blanco, el cero, la superposición donde todas las melodías posibles coexisten en potencia. Y de repente alguien toca algo. De repente, un instrumento emite una nota continua, digamos una nota redonda que dura 4 tiempos enteros. Ahí nace el primer uno. El sistema acaba de arrancar. Y aunque esa redonda es un sonido firme, los autores dicen que todavía es pobre en información. Es solo un bloque de existencia puro. Pero enseguida, la música exige movimiento y comienza un proceso de subdivisión binaria. Exactamente, como la división celular. Si el músico divide esa redonda inicial en 2 notas blancas, acaba de ejecutar una operación binaria. El bit se ha partido en 2. Ahora el sistema tiene un antes y un después. Lo que significa que acaba de nacer el tiempo dentro de ese microcosmos acústico, ¿verdad? Eso es. Y si luego divide las blancas en negras y las negras en corcheas, luego semicorcheas, fusas. La entropía del sistema se dispara por completo. Cada vez hay más información por segundo. La melodía se vuelve frenética, hipercompleja. Pero los ensayos hacen notar algo mecánicamente crucial aquí. A medida que aumenta la multiplicidad de notas, el peso temporal de cada nota individual disminuye dramáticamente. Se vuelven superfugaces. Claro. Y esto nos lleva a preguntarnos por los límites del propio sistema. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, un ordenador subdivide una nota infinitamente? Pues físicamente ocurre algo muy revelador. Si llegas a tocar notas equivalentes a una semifusa, pero a cientos de pulsaciones por minuto, superas el umbral de resolución del oído humano. O sea, dejamos de distinguirlas. Exacto. Las ondas sonoras comienzan a solaparse. Ya no percibes notas individuales saltando en el tiempo, sino que se empastan, formando un zumbido continuo. El exceso de subdivisión, o sea, el exceso de unos, ya no genera más información musical. Genera ruido puro. Genera ruido, eso es. Y si sigues empujando ese ruido al extremo, saturando todas las frecuencias audibles, el resultado es indistinguible del silencio.
Llevado a su máxima fragmentación, el 1 colapsa irremediablemente y vuelve a convertirse en el 0. Has cerrado la cinta de Mobius acústica por completo. Y fíjate, para que la música no colapse, para mantener ese ancho de banda sano del que hablábamos, los compositores utilizan una herramienta que solemos malinterpretar muchísimo: el silencio escrito en la partitura. Ese detalle cambia por completo la forma en la que escuchamos música. O sea, un silencio de negra o de corchea en un pentagrama no es la ausencia de música, ni es simplemente un momento para que el trompetista respire porque se está ahogando. Para nada. Los silencios escritos son ceros estructurales introducidos intencionalmente en un sistema de unos. Tienen una duración exacta y un peso matemático brutal. Y el ejemplo de Miles Davis, que recogen los textos, lo aclara, magistralmente. Es el mejor ejemplo posible. La genialidad del jazz modal de Davis no radicaba en cuántas notas veloces podía tocar por segundo, sino en cómo esculpía enormes bloques de silencio intencional entre las frases. Él utilizaba el 0 como contrapeso directo del 1. Volviendo a la imagen del yin y el yang de antes, el silencio de Miles Davis es ese pequeño punto negro de potencial pulo plantado justo en el centro del espacio blanco de la acción. ¡Qué buena imagen! Es que sin esos ceros anclando la estructura, la música carecería de contraste y se convertiría en un muro de sonido asfixiante y caótico. Pero claro, todo ese contraste, tanto los sonidos como los vacíos, necesita un lugar donde existir, un soporte. Y aquí es donde aparece la famosa látiz, esa red matricial invisible que mencionábamos al principio con los filósofos griegos y la red de Indra. En la música, esa red no tiene sonido, pero tiene nombre propio: el compás, el pulso métrico subyacente. El compás es literalmente la cuadrícula cuántica. Es el andamiaje que organiza el transcurrir del tiempo. Permite que cada ataque del instrumento y cada silencio tengan una coordenada geométrica exacta en el espacio sonoro. Claro. ¿Les da un sitio donde estar? Eso es. Si quitas el compás, solo tienes ruidos ocurriendo al azar sin ninguna relación entre sí. Cuando impones el compás, fuerzas a los ceros y a los unos a relacionarse. Transformas la mera acústica en información ordenada. O lo que es lo mismo, transformas el sonido en significado. Entonces, a ver, si damos un paso atrás y miramos el cuadro completo que hemos pintado hoy en este análisis, ¿qué sacamos en claro de cruzar las decisiones de nuestros ancestros milenarios, la física de partículas, la fricción entrópica y una trompeta de jazz? Es una mezcla potente. Desde luego, pues la conclusión principal a la que nos empujan estas lecturas es que una vida humana se compone y se ejecuta exactamente de la misma forma que una sinfonía. Es una secuencia imparable de colapsos binarios, de decisiones. Sí. Y del mismo modo que una sola nota aislada de Miles Davis no significa gran cosa por sí misma, una decisión individual en tu vida puede parecer azarosa o intrascendente, pero solo cobran su verdadero peso cuando el compás avanza y puedes mirar en retrospectiva la melodía completa que han formado todas juntas. Y de esta visión tan física y filosófica, fíjate que se desprende un mandato casi ético, algo muy, muy terrenal. A ver. Nos advierten que no estamos habitando la realidad como meros espectadores pasivos, esperando a ver qué ocurre a nuestro alrededor. Existir y elegir, ya sea dar un paso adelante o quedarse quieto, aceptar o rechazar, presionar enviar o borrar el correo, requiere un esfuerzo activo. Siempre hay un gasto. Exacto. Esa descarga de energía al tomar una decisión es el combustible real que mantiene la curva del yin y el yang en movimiento. Es el trabajo mecánico necesario para mantener abierto el ancho de banda de la realidad. Absolutamente. Decidir no es solo resolver un problema personal en tu día a día. A escala cuántica es un acto de mantenimiento del cosmos. Evitas que el 0 y el 1 colisionen. Por el contrario, la inacción crónica, el dejarse llevar por pura inercia sin posicionarse nunca, empobreces la red. Es dejar que la entropía disminuya hasta que la realidad pierda sus contornos. Y colapse de nuevo en el ruido indistinguible o en el silencio más absoluto. Saber que nuestras pequeñas bifurcaciones diarias son literalmente los ladrillos mismos de la existencia le da un peso formidable a lo cotidiano, la verdad. Y bueno, me gustaría cerrar este análisis dejando flotando una idea que se deriva de todo esto, pero que nos toca muy de cerca hoy en día. Me encantan estas reflexiones finales, dale. A ver, si tomar una decisión, por minúscula o angustiosa que sea, es la tarea fundamental que se nos exige para mantener el sistema operativo del universo en marcha,
¿Qué ocurre hoy en día cuando externalizamos masivamente esa tarea a la inteligencia artificial? Ostras, es un dilema contemporáneo fascinante, ¿eh? Es que pensemos en ello por un momento. Cuando dejamos que un algoritmo decida qué ruta tomar hacia el trabajo, qué libro comprar a continuación, a quién conocer en una aplicación de citas o cómo redactar un correo importante, estamos eliminando nuestra propia fricción, nuestra propia duda. Nuestra entropía, básicamente. Exacto. Si le cedemos la creación de esos unos y ceros a un servidor externo simplemente para ahorrar energía mental, estamos, sin darnos cuenta, renunciando a nuestro papel activo en la red cósmica. ¡Qué locura de planteamiento! Podría ser que al delegar la incomodidad de decidir, estemos firmando poco a poco nuestra desconexión de la música del universo. Bueno, pues dejamos a quien nos escucha con esa reflexión para que le dé unas cuantas vueltas. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta el próximo Análisis a Fondo.